Bueno, arranca una nueva exploración en profundidad. Y la verdad es que cualquiera que haya intentado aprender un idioma tradicional de adulto conoce perfectamente la inmensa frustración que supone enfrentarse a sus irregularidades. Uf, totalmente. Es agotador. Es que son horas y horas memorizando listas interminables de verbos que de repente cambian sin sentido aparente, o esos géneros gramaticales completamente arbitrarios, o reglas de pronunciación que parecen diseñadas específicamente para hacer tropezar a quien intenta dominarlas. Claro, es que la lingüística tradicional tiene trampas por todas partes. Exacto. Y por eso el tema central de hoy pone sobre la mesa una de las mayores barreras de la humanidad a nivel histórico, que es la incomunicación. Pero lo fascinante, y esto es lo que vamos a desgranar de las fuentes que tenemos, es que se plantea un escenario alternativo radical. Un escenario utópico, casi. Sí, sí. Cabe preguntarse, ¿qué pasaría si esa barrera se pudiera borrar de un plumazo? Hoy tenemos sobre la mesa el duelo definitivo entre dos enfoques, digamos, dos titanes de los idiomas auxiliares que proponen soluciones diametralmente opuestas. Hablamos del esperanto frente al interlingua. Y es un duelo que, a ver, va muchísimo más allá de la simple lingüística o de memorizar diccionarios distintos. No, no. Estamos hablando de dos filosofías completamente opuestas sobre cómo debería conectar la humanidad. Eso es lo que reflejan los apuntes de hoy, desde luego. Claro, porque, por un lado, quienes defienden el esperanto en nuestras notas plantean la vía de la lógica estructurada, una lengua construida casi como una obra de ingeniería inquebrantable. Y por el otro lado, los defensores del interlingua apuestan por la naturalidad orgánica, por destilar y aprovechar la historia que ya compartimos en Occidente. Son dos visiones del mundo chocando frontalmente. Exactamente. Dos visiones intentando resolver el mismo problema fundamental. Es decir, cómo lograr que dos personas de rincones opuestos del planeta puedan sentarse a tomar un café y entenderse, sin que ninguna tenga que dedicar años de su vida a estudiar el idioma de la otra. Es la búsqueda del atajo perfecto, ni más ni menos. Y para entender este choque de trenes conceptual, creo que lo mejor es sumergirse directamente en el motor de estas lenguas, en su arquitectura técnica, que es la primera gran sección de nuestros apuntes. Adelante con ello, porque los datos son reveladores. Pues aquí es donde la propuesta del esperanto resulta francamente apabullante. Quienes defienden este idioma en el material fuente sacan a relucir una precisión matemática que casi da vértigo. Hablamos de un idioma que tiene, en total, 16 reglas gramaticales fijas. ¿16? ¿Ni una más? Regulares. Para visualizarlo, los apuntes nos dan un ejemplo brillante sobre cómo funciona esta mecánica. Si se toma la raíz saluton, que es el sustantivo para saludo. Basta con cambiar la terminación, ¿verdad? Exacto. Basta con cambiar esa terminación para transformarla en saluti, creando automáticamente el verbo saludar. Todo encaja a la perfección. Y la pronunciación es milimétrica. Una letra equivale siempre a un único sonido. Por eso el eslogan que recogen los textos es tan rotundo. Dicen, cito textualmente, imposible equivocarte. Es que si conectamos esta mecánica con la forma en que funciona la mente humana, las implicaciones son brutales. O sea, pensemos en cuando alguien aprende un idioma tradicional. El cerebro está en un estado de alerta constante, buscando patrones. Sí, intentando agarrarse a algo seguro. Claro, pero sufriendo continuas decepciones cuando ese patrón de repente se rompe por culpa de una excepción histórica. Que si este verbo es irregular, que si esta palabra es femenina aunque termine no. Esa es la verdadera causa del agotamiento mental al estudiar. Genera muchísima fricción. Muchísima. Y el esperanto, al estar diseñado casi como un código informático moderno, elimina esa fricción de raíz. Podríamos compararlo con jugar con piezas de Lego. Tienes bloques básicos y conectores absolutos. Una vez que se entiende cómo encajan dos piezas, ya se sabe cómo encajarán todas las demás en cualquier situación posible. Es un sistema cerrado y perfecto. Al erradicar las excepciones, se erradica el miedo a cometer errores. La asimilación se vuelve tan eficiente que casi parece trampa. Es, en esencia, el triunfo de la lógica pura, una herramienta donde la ingeniería del siglo XIX se adelantó a esta optimización de procesos que tanto obsesiona al mundo actual. Suena perfecto sobre el papel, es innegable. Pero, a ver, jugando un poco al abogado del diablo con estos textos, surge una duda enorme al leerlos. Al someter un idioma a una ingeniería tan milimétrica, tan calculada, ¿no se corre el riesgo de crear algo sin alma?
Esa es la gran pregunta, sí. Porque los idiomas naturales son caóticos precisamente porque están vivos, porque cargan con siglos de poesía, de guerras, de comercio, de evolución cultural. Si reducimos la comunicación humana a un algoritmo perfecto de 16 reglas, ¿no resulta un poco robótico e insensible a toda esa riqueza? Es una crítica muy común y es exactamente el punto ciego que atacan los defensores de la segunda gran opción de este duelo. Quienes abogan por el interlingua en nuestras fuentes responden a esa misma duda argumentando que no hace falta inventar reglas artificiales, por muy elegantes que sean, cuando ya tenemos un tesoro lingüístico compartido. O sea, aprovechar lo que ya existe en lugar de empezar de cero. Exactamente. La estrategia del interlingua no es construir un rascacielos nuevo desde los cimientos, sino usar una llave maestra para abrir los edificios que ya existen. El gran argumento aquí, y los datos lo respaldan, es que su vocabulario es en un 80% idéntico al del español y al del italiano. ¿Un 80%? ¡Qué barbaridad! Y además comparte inmensas similitudes con el francés, el portugués y el rumano. Así que la premisa es que no hay que memorizar un código aséptico, sino reconectar con una herencia cultural inmensa. Esa idea de la llave maestra me parece fascinante. Esencialmente, el lema de esta postura frente a la otra es claro. Si ya se habla una lengua romance, prácticamente ya se sabe interlingua. Pero claro, ¿cómo se materializa eso en la práctica? Porque una cosa es que un idioma se parezca a otro y otra muy distinta es poder entender un texto que jamás se ha estudiado en la vida. Pues para visualizar cómo el interlingua logra este efecto casi mágico, imaginemos una palabra cotidiana. Por ejemplo, la palabra tiempo. En italiano es tempo. En francés es temps. En español, tiempo. Todas vienen del mismo sitio, claro. Exacto. Lo que hace el interlingua es actuar como el mínimo común múltiplo de todas estas lenguas. Extrae la raíz latina pura, la esencia que todas comparten históricamente. Así, la palabra oficial en interlingua es tempore. Cuando un cerebro hispanohablante, francófono o italoparlante lee tempore en un texto, no necesita abrir un diccionario para entenderlo. Lo pilla al vuelo. La conexión neuronal se produce de forma automática por pura familiaridad visual y auditiva. El idioma aprovecha todo el bagaje que el Imperio Romano y los posteriores siglos de evolución lingüística dejaron instalados en el subconsciente de media Europa y de toda América Latina. Y con ello reduce la barrera de entrada literalmente a la nada, para cientos de millones de personas. Es como descubrir que uno tiene un superpoder lingüístico latente y no se había dado cuenta. Y esta diferencia de enfoque nos lleva a la segunda parte de los apuntes, que es plantearnos qué ocurre en el momento de la verdad, en ese primer contacto del estudiante con el idioma. El choque inicial con la materia. Exacto. Si observamos el progreso con el esperanto, según los datos proporcionados, la curva de aprendizaje sigue siendo asombrosamente rápida. Hablan de un progreso lineal donde, en la primera semana de estudio, ya es posible mantener conversaciones básicas. Una semana. Es un tiempo récord comparado con el inglés o el alemán, desde luego. Pero hay un factor filosófico que los defensores del esperanto elevan por encima de la simple velocidad, y es su neutralidad absoluta. Es un idioma sin país y, por tanto, sin sesgo cultural. Y este es, sin duda, el corazón ideológico que hace que el esperanto siga tan vivo a día de hoy. Resulta vital reflexionar sobre lo que implica aprender la lengua de otro país. Cuando alguien estudia inglés, mandarín o francés, inevitablemente está adoptando el bagaje, la cosmovisión y, a menudo, el peso del imperialismo cultural de esas naciones. Hay una asimetría, claro. Siempre hay una desigualdad de poder. El hablante nativo siempre está en una posición de superioridad, de comunidad, frente a la persona que lo aprende como segunda lengua. El esperanto busca romper esa jerarquía por completo. Al no pertenecer a ninguna nación, obliga a todos a dar un paso hacia el centro. Nadie tiene la ventaja de jugar en casa. ¡Qué concepto tan poderoso! La igualdad absoluta como punto de partida. Pone a todos los hablantes exactamente en el mismo nivel de vulnerabilidad y de esfuerzo desde el primer día. Es un terreno verdaderamente neutral. Una especie de tratado de paz lingüístico. Sin embargo, si contrastamos esto con el primer contacto en el interlingua, según nuestras fuentes, la experiencia es radicalmente distinta. Para quienes hablan portugués, italiano o español, no hace falta esperar ni siquiera una semana para tener una conversación o leer un texto. El progreso es casi instantáneo. Porque no hay que aprender un sistema nuevo de cero. Exacto. Y la instrucción principal que los apuntes destacan para los nuevos estudiantes de interlingua es súper reveladora. Dice en mayúsculas, no traducir, reconocer.
Esto implica un cambio de paradigma total. Ya no se trata de decodificar reglas de gramática, sino de dejarse llevar por la intuición. Y aquí es donde reside una diferencia psicológica monumental entre ambas propuestas. El esperanto, por muy lógico y neutral que sea, exige instalar un sistema operativo completamente nuevo en el cerebro. Requiere un esfuerzo proactivo, sentarse a estudiar esas 16 reglas. Hay que hincar los codos, aunque sea poco tiempo. Exacto. El interlingua, por el contrario, apela a la memoria pasiva. Es la inmensa satisfacción de coger un texto en un idioma teóricamente desconocido y descubrir que se comprende de principio a fin. Esa sensación de fluidez inmediata, sin haber invertido horas previas de estudio, genera una recompensa de dopamina enorme en el cerebro. Claro, un refuerzo positivo instantáneo. Convierte el proceso de lectura en un acto de descubrimiento casi lúdico, y esto elimina la fricción inicial que suele ahuyentar a tantas personas del aprendizaje de idiomas tradicionales. Es innegable el atractivo de ambos modelos. Por un lado, tenemos una recompensa psicológica inmediata basada en el reconocimiento, y por el otro, una igualdad filosófica y una lógica matemática sin fisuras. Pero claro, una cosa es lo que ocurre en la intimidad del cerebro de quien estudia, y otra muy distinta es lo que pasa cuando salimos al mundo real. Los datos tangibles. Vamos a la tercera sección de la exploración. Si miramos el peso real de estas comunidades a nivel global, los números que recogen nuestras notas cuentan dos historias radicalmente distintas. Empezando por el esperanto, las cifras son para quitar el hipo. Se contabilizan unos 2 millones de hablantes activos a nivel mundial. 2 millones es una barbaridad para una lengua artificial. Hablamos de una presencia masiva que abarca más de 100 países, con más de 2.000 grupos locales organizados. Y el dato que corona todo este entramado es el Universala Congreso, un evento anual que logra reunir a 10.000 personas. 10.000 personas charlando en esperanto. Detengámonos un momento a visualizar lo que significa ese congreso, porque no es una simple convención de gente con un mismo hobby. Imaginemos esa escena inmensa. 10.000 personas procedentes de Japón, de Senegal, de Finlandia o de Brasil, congregadas en un mismo recinto. Ninguna de esas personas está hablando su lengua materna. Nadie juega con ventaja. Ninguna tiene esa ventaja competitiva. Y sin embargo, todas están debatiendo de filosofía, haciendo negocios o riéndose de los mismos chistes con una fluidez pasmosa. Es un hito sociológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Esos 2 millones de hablantes demuestran que el esperanto ha superado con creces la fase de experimento de laboratorio para convertirse en una cultura viva y latente. Han forjado una identidad global basada exclusivamente en la voluntad de entenderse de forma equitativa. Es la utopía hecha realidad, un movimiento social que respira. Pero, y aquí es donde la comparativa se vuelve un poco chocante en las notas, cuando miramos las filas del interlingua nos encontramos con un panorama numérico completamente diferente. Sí, el contraste es bastante agudo. Según los datos, el interlingua cuenta únicamente con unos 1.500 hablantes fluidos. 1.500 personas. Eso es prácticamente el aforo de un teatro de tamaño mediano. Frente a los 2 millones del esperanto, parece una gota en el océano. A nivel objetivo, ¿de verdad puede competir un idioma con una base de hablantes tan reducida? Es una observación muy lógica al ver las cifras. Pero ahí es donde los defensores del interlingua despliegan su as en la manga, en los apuntes. Es cierto que solo hay 1.500 personas que lo hablan con fluidez activa, que lo escriben y lo producen a diario, pero la clave absoluta está en que cuenta con millones de hablantes pasivos. Hablantes pasivos, claro. ¿Quiénes los reconocen? Es decir, millones de personas en todo el mundo que pueden leer un artículo en interlingua y comprenderlo a la perfección sin ni siquiera saber que lo están haciendo, sin haberlo estudiado nunca. Y este detalle crucial explica su inmensa fuerza en el ámbito académico, especialmente en Estados Unidos y Europa. La filosofía que defienden a capa y espada es muy clara. Afirman que la calidad importa más que la cantidad. Entiendo. Es una estrategia de infiltración totalmente distinta en la sociedad. No buscan llenar estadios inmensos, sino abrir puertas específicas. Exactamente. Pensemos en el intrincado mundo de la investigación científica o humanística. Si un investigador publica un artículo denso y complejo en esperanto, solo podrán leerlo quienes hayan invertido tiempo específico en aprender esperanto, que siguen siendo una minoría global. Pero si ese mismo investigador publica un resumen de su trabajo en interlingua, Cualquiera con una base romance lo entiende.
De repente, cualquier colega en una universidad de Roma, Madrid, París o Buenos Aires puede leerlo y captar la esencia de la investigación al instante. Y lo hace sin intermediarios y sin perder tiempo con traductores. El interlingua no pretende ser el idioma con el que la gente pida un café en sus vacaciones de verano. Funciona como una llave maestra silenciosa que facilita la transmisión pura de conocimiento en los pasillos de las universidades. Es un ecosistema distinto donde prima la utilidad inmediata sobre la creación de una identidad cultural compartida. Resulta fascinante ver cómo ambos idiomas han sabido encontrar y dominar su propio nicho a lo largo de las décadas. Ahora bien, las notas también nos invitan a proyectar la vista hacia el futuro. ¿Las previsiones para la próxima década? Así es. Y el panorama que se dibuja para el año 2030 es digno de ciencia ficción. Al examinar estas predicciones, parece que el esperanto se está preparando para una segunda juventud sin precedentes. Se proyecta un auténtico boom impulsado por una tormenta perfecta de 3 elementos. Estos son la inteligencia artificial, las aplicaciones modernas de aprendizaje y una comunidad eminentemente joven. Y tiene todo el sentido técnico del mundo, si nos paramos a analizarlo. Vivimos de lleno en la era de los algoritmos y del aprendizaje automático. Los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial funcionan en su esencia más básica, prediciendo patrones y calculando probabilidades con bases de datos inmensas. Y los idiomas naturales son un caos para calcular probabilidades. Son un dolor de cabeza constante para las máquinas. Tienen infinitas excepciones, dobles sentidos, frases hechas, irregularidades históricas, pero un idioma atemático con 16 reglas inquebrantables, 0 excepciones y un sistema de raíces perfectamente modular es el paraíso absoluto para una red neuronal. El esperanto es al procesamiento digital del lenguaje lo que una autopista recién asfaltada y completamente vacía es a un coche deportivo. Las máquinas lo procesan sin ninguna fricción. ¿Y cómo encaja ahí el factor de la juventud y las aplicaciones móviles que mencionan las fuentes? Encaja perfectamente a través de lo que llamamos gamificación. Las nuevas generaciones están acostumbradas a aprender mediante recompensas rápidas en pantallas, a pasar niveles. La linealidad del esperanto, esa capacidad de poder presentarse y mantener una conversación en apenas una semana, genera una retención de usuarios altísima en plataformas como Duolingo, por ejemplo. Claro, ves resultados el primer día. Mientras que un estudiante de alemán puede llegar a frustrarse al cabo de un mes intentando entender cómo funcionan las declinaciones, el estudiante de esperanto ya está leyendo textos completos y sintiéndose un experto. Es una simbiosis brillante. Parece mentira que una ingeniería lingüística nacida en el siglo XIX parece haber sido diseñada, de forma casi profética, para encajar como un guante en la tecnología del siglo XXI. Es una alianza formidable de cara al futuro. Por el contrario, el pronóstico que recogen los apuntes para el Interlingua hacia 2030 dibuja una curva muy distinta. Aquí no se habla de un crecimiento explosivo ni de viralidad en aplicaciones móviles, sino de una adopción constante y estable. Un crecimiento mucho más pausado. Sí, su futuro se fundamenta en mantener esa elegancia clásica, fortaleciendo su uso como herramienta de comprensión rápida en el mundo académico y profesional. Es un crecimiento orgánico, sin prisa pero sin pausa, siendo totalmente fiel a su naturaleza. Son ritmos vitales diferentes para objetivos diferentes, pero lo que resulta verdaderamente inspirador al leer las fuentes, el punto exacto en el que estas dos vías paralelas finalmente convergen, es en su ambición final. A pesar de representar métodos completamente opuestos, ambas corrientes comparten el mismo gran enemigo a batir. ¿El idioma dominante actual? El sueño monumental que une a defensores del esperanto y del interlingua es lograr que un idioma auxiliar neutral consiga algún día vencer el inmenso monopolio del inglés como lengua franca global. Es una lucha compartida por democratizar verdaderamente la voz del planeta. Y es un esfuerzo que, como vemos, no se detiene en la pura teoría. Un detalle muy revelador de las notas sobre cómo este movimiento sigue empujando desde la base, desde los propios usuarios, es la vitalidad de su comunidad en Internet. Siguen muy activos creando contenido. Constantemente. Por ejemplo, los apuntes incluyen iniciativas prácticas como una invitación abierta a suscribirse a canales educativos y mencionan específicamente uno llamado Esperanto Paso a Paso.
Esto demuestra que, lejos de ser un debate polvoriento entre eruditos académicos, hay un esfuerzo humano constante, diario y apasionado por enseñar y expandir estas herramientas al gran público. Hay un tejido humano real detrás de todo esto. Así es. Y bueno, para ir cerrando esta profunda inmersión en el material de hoy, hagamos un balance general de las dos grandes promesas que se han puesto sobre la mesa para derribar la barrera del idioma. Por un lado, se nos ofrece la oportunidad de abrazar un sistema perfecto, regular y sin fisuras, un terreno de juego completamente nivelado donde nadie sufre el imperialismo cultural de otro país. La vía de la igualdad y la lógica pura. Y por otro lado, se nos invita a aprovechar la inmensa belleza histórica de las lenguas romances, utilizando un atajo brillante que permite a millones de personas entenderse de forma pasiva al instante, sin necesidad de memorizar ni una sola regla nueva. Son al final del día dos formas distintas de canalizar la misma inagotable necesidad humana de conectar con los demás. Y tras analizar toda esta arquitectura, estas comunidades y estas predicciones tecnológicas, emerge una reflexión que va mucho más allá de la simple mecánica de los verbos y los vocabularios. Nos encontramos en una época donde la inteligencia artificial está logrando traducciones simultáneas casi perfectas. Cierto, la tecnología avanza a pasos agigantados. Llevamos superordenadores en los bolsillos que pueden escuchar japonés y escupir español en tiempo real, con el tono y la emoción adecuado. Ante esta realidad inminente, cabe hacerse una pregunta fundamental. ¿Cuál es el verdadero propósito de aprender hoy en día un idioma universal auxiliar? Si el objetivo fuera puramente la eficiencia técnica, esa transferencia fría de datos de un cerebro a otro, las máquinas ya han ganado esa batalla por goleada. Totalmente cierto. La traducción mecánica ya está aquí. Pero quizás dedicar tiempo a aprender esperanto o a comprender el interlingua no trata sobre la mera eficiencia comunicativa. Quizás es una profunda declaración de intenciones, un acto de voluntad humana que dice al otro lado del mundo: quiero acercarme a ti por mis propios medios. Nos hace pensar si la comunicación global debería basarse en la comodidad de un auricular que traduce automáticamente, o si, en el fondo, la humanidad necesita el esfuerzo mutuo de encontrarse en un punto medio, un lugar construido a propósito para que ninguna cultura domine a las demás, donde el propio acto de hablar sea ya un abrazo de igualdad. Una reflexión magistral que cambia por completo la perspectiva sobre este tema. Obliga a replantearse no solo cómo nos comunicamos, sino el propósito último y la empatía subyacente que hay detrás de cada palabra que cruzamos con el mundo. Con esa poderosa idea terminamos este análisis en profundidad de hoy. Resulta fascinante observar cómo las ideas más audaces del pasado siguen ofreciendo respuestas tan relevantes para los retos del futuro digital. Ha sido un auténtico privilegio desgranar este duelo lingüístico y queda abierta la invitación a mantener viva la curiosidad por todas esas herramientas, sean lógicas o históricas, que nos ayudan a entendernos un poco mejor.